Bien, en los ejemplos que hemos visto hasta ahora, hemos visto sucesiones que, por ejemplo, creo que le ponía el ejemplo de 1, 3, 3, 3, 5, 7, 7. Vale, esta sucesión tiene los números en orden creciente, pero hay algunos que se repiten. Entonces, como existe la posibilidad de que cada número sea mayor o igual que el anterior, hemos dicho que era una sucesión creciente. Vale. Y esta otra, 9, 7, 5, 3, 1, es una sucesión estrictamente decreciente. Pero ambas sucesiones empiezan en un número y terminan en otro. En esta primera hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Y en esta segunda hay 1, 2, 3, 4, 5 términos. Son sucesiones limitadas. Sucesiones limitadas. Porque hay un número concreto de términos. A lo mejor hay 5, o hay 7, o hay 1000, o hay 8.500.000, pero no son infinitas. No se terminan nunca. No ocurre eso, no ocurre que no se terminen nunca, sino que por el contrario tienen un principio y un final, y se acabó la sucesión. Pero hay otras que son ilimitadas, sucesiones ilimitadas. Y esas sucesiones ilimitadas tienen un principio, pero no tienen un final. Por ejemplo, en los ejemplos anteriores hemos puesto 1, 3, 5, 7, 9. Si nos quedamos ahí, la hemos convertido en una sucesión limitada, pero si seguimos hasta el infinito, eso se convierte en una sucesión ilimitada. Bueno, pues hay dos tipos de sucesiones que son muy importantes, que se llaman progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Vamos a ver esto qué quiere decir. Supongamos que tenemos esta sucesión. 1, 3, 5, 7, 9, infinita. Y yo quiero calcular el número que ocupa la posición 3.224.058. Como habíamos dicho antes, si tienes que calcular todos los números para saber cuál es, pues eso es un problema gordo. Eso es un problema gordo. Porque ¿qué tienes que calcular? 3.224.058 números para saber cuál es el que hay ahí. Pues para eso utilizábamos lo que habíamos llamado el término general, que era la formulita, el trucazo que habíamos dicho, que nos permitía saber cómo podíamos coger, qué formulita utilizábamos, de qué manera podíamos obtener un número a partir del otro. Si yo miro esto, aquí es fácil averiguarlo. Mira, el 3 se obtiene a partir del 1 sumándole 2, el 5 a partir del 3 sumándole 2, el 7 a partir del 5 sumándole 2. Vale, aquí digamos que le sumo 2 y ya lo he averiguado. Entonces, a este número, pues solamente con sumarle 2, ya obtengo el que ocupa la posición esta, que sería el 3.224.060. Vale, pero hay veces que no es tan fácil. Entonces, para eso utilizábamos las formulitas del término general. Cuando yo puedo obtener un número a partir de otro, sumando o restando, a eso le llamo una progresión aritmética. Esto que yo he puesto aquí es una progresión aritmética porque obtengo cada número a partir del otro sumando, en este caso sumando 2. Este otro, 9, 7, 5, 3, 1, menos 1, menos 3, etc. También es una progresión aritmética porque obtengo cada número a partir del anterior, en este caso restando 2. Aquí resto 2. Si yo cojo el 9 y le quito 2, me sale 7. Si le quito 2, me sale 5. Si le quito 2, me sale 3. Aquí en esta, por el contrario, lo que hacía era sumar.
Cuando puedo sumar o restar, a eso se le llama una progresión aritmética. Mientras que los ejemplos que yo ponía antes, en estas sucesiones que son crecientes o decrecientes, como por ejemplo que he puesto algo así como 1, 3, 5, 5, 5, 7, 9, aquí al primero, el segundo número lo obtengo a partir del primero sumándole 2. El tercero también le sumo 2, pero es que el cuarto ya no le puedo sumar 2, porque entonces me daría 7, y sin embargo es un 5. Y al número que ocupa la posición 5, al A sub 5, tampoco le puedo sumar 2. Entonces hay alguna, aquí no puedo decir esa formulita exacta, ¿no? que tenía. Esto no es una progresión aritmética, porque para que sea una progresión aritmética, cada número se tiene que obtener a partir del anterior sumando. El 5 este sí se obtiene a partir de este y el 3 a partir de este, pero este 5 no se puede obtener sumando a partir de este, ni este tampoco. Bueno, pues este número que yo he sumado aquí o que he restado aquí, a eso se le llama diferencia. Y se representa por la letra D. De tal manera que en esta progresión que yo he puesto aquí, la diferencia es 2 y por lo tanto, gracias a esa diferencia, yo puedo obtener el segundo número, pues 1 más 2, 3. El tercero, 3 más 2, 5. Después del 9, pues ya sé que sumándole 2 obtengo el 11. Y el siguiente, pues sé que sumándole 2 obtengo el 13. Eso es una progresión aritmética. Averiguo, cojo dos números que estén consecutivos, por ejemplo, el 13 y el 11, y al mayor le quito el más pequeño. 13 le quito 11, me sale 2. Pues ya sé que la diferencia es 2. Aquí igual. Al 1 le quito 3, menos 2. Pues ya sé que la diferencia es menos 2. Por lo tanto, si yo tengo aquí el menos 3, el siguiente será menos 3 menos 2, o sea, menos 5. Aquí tengo que meter un menos 5. El siguiente, pues menos 5, menos 2, menos 7. Aquí viene un menos 7. La diferencia aquí es menos 2 y aquí la diferencia es más 2. Eso es una progresión aritmética. Cada número se obtiene a partir del siguiente, a partir del anterior, perdón, sumándole o restándole a eso que hemos llamado la diferencia. ¿Vale? Bueno, pues cuando la progresión sea aritmética, el término general, es decir, la formulita con la cual yo puedo obtener todos los números de esa sucesión, es esta. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1, entre paréntesis, por d. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tú tienes el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, etc., la formulita del término general se calcula cogiendo el primero de todos, que en este caso es el número 1. 1. Si tú quieres calcular, por ejemplo, el número que ocupa la posición 100. ¿Cuál es el que ocupa la posición 100? Vale, pues coges el primero de todos, que en este caso es el 1. 1. Más, paréntesis. Como voy a calcular el que ocupa la posición 100, pues n vale 100 menos 1. Y lo multiplico por la diferencia. ¿La diferencia qué es? La diferencia es sumando, restando lo que hay con un número y con el anterior. Al 7 le quito 5, eso es 2. La diferencia es 2. Así que esto lo multiplico por 2. Esto saldría 1 más 100 menos 1 es 99. 99 por 2. 99 por 2 es 99, 18 me llevo una, 198 más 1, 199. Es decir, que si yo escribo 100 números, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el que ocupa la posición 11, el que ocupa la posición 12, la posición 13, etc. El que ocupa la posición 100, si esta fuera la posición 100, sería el número 199. Aquí vendría el 199. A través de esta fórmula que se llama el término general de una progresión aritmética, he calculado el número que ocupa la posición 199. Si yo quisiera calcular el número que ocupa la posición 3228,
es decir, escribo 3.228 números, ¿cuál es el que está en el lugar 3.228? ¿Vale? Cuidado con esto, que muchas veces os confundís. El número que está en la posición 3 es el 5, es decir, el primer número de la sucesión es el 1, a este le llamamos A sub 1. El segundo número de la sucesión es el 3, estáis viendo aquí, ¿no? Hay 1, 3, 5, 7, ¿no? Este es A sub 2. La posición 3 es el 5, A sub 3. La posición 4 es el 7, A sub 4. Bueno, pues el que ocupa la posición 3228, el A sub 3228, se calcularía con esta formulita. A sub 3228 sería igual al primero de todos, que en este caso es el 1, ¿vale? Más, ¿cuál es la posición que yo quiero calcular? La 3228. Pues n vale 3228 menos 1 por d. Eso será 1 más 3228 menos 1, ¿cuánto es? Pues eso son 3227. Y por D. D es la diferencia. ¿Cómo calculo la diferencia? Cojo dos números cualesquiera, por ejemplo el 11 y el 9, y los resto al 11 le quito 9, 2. Pues la diferencia es 2. Y si yo hago esto, me sale 1 más 6.454, por lo tanto 6.455. El número 6.455 es el que está colocado en la posición 3.228. Para eso sirve la fórmula esta, para saber qué número hay en esa posición. Si yo quiero calcular el número que ocupa la posición 728.532, es decir, tengo 728.532 números, no voy a calcularlos todos para decirte, pues mira, el que está en esa posición es tal, sino que cojo la formulita del término general, sustituyo y a través de esa formulita averiguo el número sin tener que calcularlo todo. Esto me permite ahorrar un montón de trabajo. ¿Vale? Pues entonces, resumiendo un poco lo que hemos dicho, hemos hablado de progresiones aritméticas, hemos hablado de la diferencia que se calcula cogiendo dos números cualesquiera que estén consecutivos y restándolos. Por ejemplo, el número que está en la posición 5 le quito el que está en la posición 4 y a eso le llamo diferencia. ¿Vale? Pues si en el ejemplo de 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera, cojo el que está en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, le quito el que está en la posición 4 y me sale 2. La diferencia es 2. ¿Vale? Y si en vez de coger el de que está en la posición 5 y 4, quiero coger el que está en la posición 2 y restarle el de la posición 1, pues sería el 3 menos 1, también me daría 2. Siempre me va a dar 2. La diferencia es 2, porque hemos visto que esta progresión se construía sumándole a cada uno el 2, ¿vale? Bueno, pues hemos visto cómo podíamos calcular cada número en la posición que nos diera la gana, utilizando la formulita que habíamos llamado término general, y habíamos dicho que el término general, A sub n, era igual al primero, a A sub 1, más n menos 1, paréntesis, por d. Eso hay que aprendérselo, ¿vale? Y otro de los problemas que nos van a pedir es el de sumar todos los números que forman parte de la sucesión. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo el primer número, A sub 1, es el 1. A sub 2 es el 3. A sub 3 es el 5. A sub 4 es el 7. A sub 5 es el 9, etc. Si a mí me dicen, oye, los tres primeros números, ¿cuáles son? Pues son el 1, el 3 y el 5. Ah, ¿y cuánto suman? Si yo lo sumo todo, ¿cuánto me da? Pues mira, 1 más 3, 4. 4 más 5 me da 9. La suma me da 9. Vale. ¿Y si yo en vez de sumar los tres primeros números sumo los cuatro primeros números? Pues tendría que sumar 1 más 3 más 5 más 7, que son los cuatro primeros números. 1 y 3 son 4, 4 y 5 son 9, 9 y 7 son 16. En este caso la suma sería 16. Vale. ¿Y cuánto sería la suma de los 3.228 primeros números? Claro, si quiero calcular esa suma y tengo que calcular todos los números, los 3.228 números, entonces de aquí al año que viene no he terminado. Hay una forma también de calcularlo, hay una formulita, ¿vale? La suma de los n primeros números, términos, se calcula mediante
esto. Se coge el primero, se le suma el que tú quieres averiguar. Yo quiero calcular la suma de los 3.228 primeros números. Vale, pues calculo el que ocupa la posición 3.228, lo calculo. Sumo estos dos que estoy viendo aquí, lo multiplico por esa posición que he dicho y lo divido por 2. ¿Qué quiere decir todo eso que acabo de decir, todo ese rollo? Quiere decir que vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Aquí lo he puesto ordenado y he limpiado la pizarra para hacerlo. Vamos a ver. Vamos a la sucesión de ejemplo que teníamos. La 1, la 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Si a mí me dicen, oye, ¿cuánto suman los 3.228 primeros números? Si me dicen cuánto suman los 3 primeros números, pues cojo el 1 más el 3 más el 5. 1 más 3 es 4, más 5, 9. Pero si tengo que calcular 3.228 números, no termino nunca. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que hago es que utilizo la formulita. Cojo, vamos a ver, la suma de cuánto me has dicho de los 3.228 primeros números. Pues cojo mi raya de fracción y pongo el primero de todos, el 1. Pues 1. El A sub n, es decir, el que ocupa la posición 3.228. Pues no lo sé. Tengo que calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo con esto. Esta fórmula que se llama término general es la que me permite a mí calcular todos los números que están en una posición determinada. Yo quiero averiguar el número que está en la posición 3.228, pues pongo A sub 3.228 es igual al primero, 1, más, paréntesis, el que ocupa la posición 3.228 menos 1 por la diferencia, que aquí hemos visto que 13 menos 11 es 2, la diferencia es 2. Si averiguo esto, me salía, lo hicimos antes, el 6.455. El número que está en la posición 3.228 es el 6.455. Vale, pues como aquí tengo que poner en esta formulita de la suma, que es lo que me estabas pidiendo al principio, tengo que poner el que ocupa la posición 3.228, como he dicho que eso vale 6.455, aquí pongo 6.455. Y eso lo multiplico por n. ¿N qué es? N es la posición que hemos dicho, la 3.228. Y lo divido por 2. Pues entonces al final, ¿qué queda? Queda 1 más 6.455, ¿cuánto es? Eso es 6.456. Multiplicado por 3.228. Y lo que te dé, lo divides por 2. Cuando haces eso, te va a salir 10.419.984. Si yo sumo 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17 más 19 más 21 más 23, punto suspensivo, bum, 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 hasta llegar a la posición 3.228 que está ocupada por el 6.455, si yo sumo todos esos números, la suma total me da 10.419.984. Y lo he calculado con dos fórmulas que me tengo que aprender de memoria para aprobar los exámenes de progresiones aritméticas. La primera fórmula, esta, que se llama el término general de la progresión aritmética, que me permite calcular cualquier término. Y la fórmula de la suma, que es el primero más el número en cuestión. Todo eso lo sumo, lo multiplico por la posición que yo quiero averiguar y lo divido todo por 2. Con esas dos fórmulas puedes calcular cualquier cosa relacionada con progresiones aritméticas. Bueno, y muchos preguntaréis, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Primero, sirve para probar la asignatura y eso es importantísimo. Segundo, sirve también para resolver problemas prácticos. Por ejemplo, cuando hay en un laboratorio hay bacterias y estas bacterias se reproducen, pues eso muchas veces sigue una ley que es una progresión geométrica. En vez de obtener el número de bacterias
por ejemplo, tengo una bacteria y esa me da 3 y 5 y 7, pues lo que me da es un número que se obtiene multiplicado por otro. Una progresión geométrica quiere decir que en vez de sumar, como hemos hecho aquí, 1, 3, 5, 7, multiplico 1, 4, 16, 64. Esas son progresiones geométricas. Entonces, en la práctica hay problemas que necesitan las sucesiones para resolverse. En la economía también, en situaciones económicas, en estudios de economía también. Hay ejercicios prácticos que ya haréis que necesitan ser resueltos mediante sucesiones. Por eso ponen esta lección de las sucesiones. Tiene su utilidad práctica, aparte de teórica. En resumen, las progresiones aritméticas son sucesiones en las que cada número se obtiene a partir del anterior sumando o restando. Y hay que aprenderse dos fórmulas. La del término general, que me permite calcular cualquier número a partir de otro. Si me dan el 1, el 3, el 5, el 7, me dicen cuál es el siguiente, es muy facilito. El 9, vale. Y el siguiente, pues el 11 y el 13. Pero si me dicen que el que está en la posición 8.520.000, eso a ver si eres capaz de hacerlo uno a uno. Entonces hay una fórmula que es esta, la del término general, que te permite calcularlo sin tener que hacer tantísimos números. Y luego la otra fórmula que tienes que aprender es la de la suma. ¿Cuánto suman todos los números que hay? ¿Cuánto suman todos los números que hay en esta sucesión? En los primeros, por ejemplo, 8.500 términos. Las primeras 8.500 posiciones. Pues sin tener que calcular cada número y sumarlo, que eso sería eterno, pues aplicamos las fórmulas y lo tenemos resuelto. ¿Vale? Hemos dicho que aplicaciones prácticas tienen, ¿vale? Ya la iréis viendo.